Aston Martin F1 revela que Alonso ya ha comenzado a probar el coche de 2026 virtualmente. Bob Bell, director técnico de Aston Martin, detalla cómo afrontan el gran cambio normativo de 2026, con un coche completamente nuevo, pilotos implicados desde el simulador y una apuesta decidida por el futuro. En Aston Martin están ya muy centrados en 2026. El equipo británico, que este año ha dado un paso atrás en la parrilla, fue el peor equipo en el reciente GP de Miami. Ha decidido volcar casi todos sus recursos en aprovechar al máximo el cambio radical de reglamento que vivirá la Fórmula 1 la próxima temporada. Con un coche 2025 sin grandes ambiciones, en Silverstone ya trabajan intensamente para construir un monoplaza competitivo para el nuevo ciclo técnico, con Fernando Alonso y Lance Stroll implicados desde el inicio del desarrollo. El director técnico del equipo, Bob Bell, explicó esta semana en la serie de Road to 2026 de Aston Martin que lo que viene es el mayor cambio de reglas en mucho tiempo y que afrontar correctamente esta transición es clave para ascender en la parrilla. Históricamente, cuando ha habido cambios de normativa entre temporadas, ha sido en el chasis o en el motor, raramente en ambos. En 2026 tendremos un conjunto completamente nuevo de reglas que afecta tanto a la unidad de potencia como al chasis. No hemos tenido algo comparable en mucho tiempo. Un proyecto para volver a lo más alto. En Aston Martin llevan tiempo sentando las bases para dar ese salto cualitativo. La nueva fábrica en Silverstone, un túnel de viento de última generación, un simulador puntero y, sobre todo, la llegada de Honda como motorista a partir de 2026, refuerzan la ambición del proyecto. Incluso Adrian Newey, uno de los mayores genios técnicos de la historia de la F1, está colaborando con la estructura desde marzo, trabajando exclusivamente en el coche de 2026. Bob Bell confirmó que esa gran apuesta tiene consecuencias. Hay que encontrar un equilibrio entre cómo divides los recursos para 2025 y 2026. No es fácil, pero lo más importante probablemente sea 2026. Tomamos esa decisión el año pasado y por eso hemos reutilizado muchas piezas del AMR24 en el AMR25, para no tener que gastar tiempo y recursos en rediseñar componentes que aportarían mejoras marginales. Alonso y Stroll ya pilotan el coche de 2026, virtualmente. La preparación va más allá del diseño técnico. Desde febrero, Fernando Alonso y Lance Stroll ya han comenzado a probar virtualmente el coche de 2026 en el nuevo simulador del equipo. Fue su primera oportunidad de pilotar el coche de 2026, aunque sea de forma virtual. Es muy importante tener esa evaluación temprana, porque sus sensaciones son clave para el desarrollo. Esto no es una evolución de un coche existente, lo que sienten y cómo creen que se comportará es parte del proceso de aprendizaje, asegura Bell. Con tantos cambios a la vista y una inversión tan clara de recursos, Aston Martin sabe que 2026 es una oportunidad de oro para recortar distancias con Red Bull, Ferrari o Mercedes. El reto es gigantesco, pero también lo es la ambición del equipo. Como resume Bell, prepararse para 2026 es mucho más que simplemente construir un nuevo coche. Eso es solo la punta del iceberg. Lo que hay bajo el agua es enorme. La mitad de la potencia será eléctrica. Uno de los pilares del cambio para 2026 está en la unidad de potencia. Se elimina el MGUH y se apuesta por una mayor electrificación del sistema híbrido, duplicando la energía recuperada en frenada y aumentando la potencia del MGUK de 120 a 350 kW. Bell lo resume así. La cifra clave es que el 50% de la potencia vendrá del motor de combustión y el otro 50% de la batería. Actualmente esa proporción es de 80-20. Es un cambio enorme. Además, el motor se alimentará con combustible 100% sostenible. En el caso de Aston Martin, desarrollado por su socio Aramco, que ya suministra a la F2, F3 y F1 Academy. Una apuesta alineada con el compromiso de la categoría con la sostenibilidad. Aerodinámica activa y un nuevo enfoque. En el apartado aerodinámico, la Fórmula 1 recupera un viejo sueño, la aerodinámica activa. Tendremos un modo para rectas y otro para curvas. El modo de recta funcionará como un super DRS. Se ajustarán tanto el alerón trasero como el delantero para reducir la resistencia al avance. En curva, en cambio, se configurará para generar la máxima carga aerodinámica, detalla Bell. Este enfoque obliga a un replanteamiento completo del diseño del coche. Estamos casi obligados a pensar en dos modos de operación distintos. No es del todo diferente a lo que tenemos ahora con el DRS, pero es mucho más extremo. Los coches serán más pequeños, más ligeros, aunque también más resistentes, y, en principio, más manejables.
La normativa actual de 2022 hectáreas ha mejorado los adelantamientos, pero ha hecho que los coches sean muy sensibles a los pequeños cambios aerodinámicos. En 2026, volvemos a una parte inferior plana y a un difusor convencional. Se elimina el efecto suelo tal y como lo conocíamos. También se reducen dimensiones, 20 centímetros menos de longitud, 10 centímetros menos de anchura, neumáticos más estrechos, cerró el director técnico. En Aston lo tienen claro, 2026 no será una simple evolución, sino una revolución total, y quieren estar en cabeza cuando se apaguen los semáforos del nuevo ciclo. Con inversión, visión y la implicación directa de sus pilotos, el equipo de Silverstone aspira a convertirse en uno de los grandes beneficiados del nuevo reglamento. El tiempo dirá si su apuesta a largo plazo les permite dar ese salto definitivo que tanto ansían. Pasamos a la siguiente noticia. ¿Qué se siente al ver a primera vez a Fernando Alonso en el Circuit de Barcelona-Cataluña? Con dos españoles en la parrilla, la Fórmula 1 se convierte en algo más especial cuando ambos pilotos corren en casa. Hay experiencias que trascienden más allá del deporte. Poder disfrutar en las gradas de Montmeló con la persona que te hizo querer la F1. Las primeras veces suelen ser difíciles de olvidar. Por el contexto y por la situación. Durante años, ir a un gran premio fue inviable por varios motivos. Hasta que llegó 2024. La carrera en Montmeló ese año fue especial. La gente vestía de verde, de Aston Martin, a pesar de que el equipo ya había perdido cierta ventaja competitiva con respecto al año anterior. Pero eso daba igual. Había ilusión y ganas. También por Carlos Sainz, sin lugar a dudas, todavía con los colores de Ferrari. Saber que hay dos españoles en la parrilla hace que la cita de casa sea más intensa, de alguna manera. Acudir por primera vez a un gran premio siempre es una vivencia única. Para quienes han seguido siempre las carreras desde casa, es un concepto completamente distinto. No hay tanto seguimiento detallado de los tiempos en los libres. Tampoco de los microsectores. Por mucho que se abra la aplicación de la Fórmula 1 para intentar seguir la tabla de cronos al milímetro, resulta muy difícil. Pero no importa. No molesta. Es una forma distinta de vivirlo desde dentro. Aunque esté sentado en una grada y los coches pasen a 200 km por hora y más en Barcelona, que se transforma en una auténtica fiesta cuando la competición desembarca en Montmeló. Ver a todos los aficionados por la ciudad, desde primera hora de la mañana, saludándose en el tren de camino. Y cantar, comentar, hacer nuevos amigos. Son vivencias que solo se dan en un lugar con tanta tradición y magia, como el Circuit de Barcelona-Cataluña. Estar en la grada despierta emociones diferentes, y lo digo por experiencia propia y reciente, si me permiten la licencia de hablar en primera persona. Tal vez por la impresión de ver los coches pasar justo por debajo, o porque afloran los recuerdos de los momentos vividos frente a la televisión un viernes cualquiera. Pero la realidad es que pronto recuerdas a aquella niña que vio cómo Fernando Alonso levantaba sus 2 títulos mundiales. Y verlo pasar ahora, vestido con los colores de Aston Martin, justo por debajo de la grada, con todo lo que representa para generaciones de aficionados, es un momento que trae de vuelta todas esas sensaciones. La de los podios, las victorias, y también las derrotas. Las que viviste junto a un ídolo. Es una emoción distinta, que supera lo que esperas, que te sorprende, y por eso se me escapó una lagrimita. Aunque si por algo fue especial, fue por haberlo vivido con la persona que me enseñó lo que es la Fórmula 1. No en su estado más puro, quizá, pero sí en esa pasión que nace desde el aficionado. Mis padres son grandes seguidores, y tuve la suerte de compartir el Gran Premio con mi madre. Eso hizo que el sentimiento se intensificara, sin duda. Así que, recuperando el consejo de Jorge Iglesias, llévate a tus padres. Si puedes. O a quien haya vivido contigo tu recorrido como aficionado. Porque una vez en el circuito, los recuerdos de tantos y tantos grandes premios con madrugones incluidos se vuelven inevitables. Y es normal, teniendo en cuenta que la mayoría de citas están demasiado lejos como para ser accesibles. Asistir a una cita así no es solo ver pasar los cochecitos de colores una y otra vez. Aunque cuidado, porque siempre te quedarás con ganas de más. Volver al circuito tras esa primera vez es casi inevitable. Porque quien lo vive, repite. Y porque hay lugares que se asocian para siempre a una emoción concreta. Y a recuerdos que ya, por más que lo intentes, es probable que nunca olvides. La pole la hizo Lando Norris y ganó Max Verstappen. Nada fuera de la norma. Salvo para los que estábamos en el Circuit de Barcelona ese fin de semana. Para nosotros fue una experiencia vital.
No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte la última hora sobre la Fórmula 1.